¿Qué tal, chicos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy el profesor Óscar Enrique Rabines Hernández, profesor de las Academias Adonis César Vallejo, ¿no? La cual es promotora, en este caso, tiene como promotora al Instituto de Ciencias Humanidades. Como les había prometido, chicos, hoy día tenemos una clase muy interesante. Como siempre, hoy día vamos a hablar del vanguardismo europeo, ¿no? Con respecto al vanguardismo europeo, debemos tener en cuenta que en el siglo XX se va a innovar las artes en todos los sentidos. Y ello lo podemos ver también a través de la literatura. Por ejemplo, acá tenemos dos tipos de texto, uno que pertenece a la novela tradicional y otro a la novela contemporánea. Como ustedes pueden observar, ¿no? Hemos tomado como modelo en la novela tradicional el texto de Crimen y Castigo de Fyodor Dostoyevsky, ¿no? Y el caso de la novela contemporánea, El ruido y la furia de William Faulkner. Con respecto a ello, vamos a leer para poder ver algunos casos. Dice, llamó a la puerta de la vieja. La campanilla resonó tan débilmente que se diría que era de hojalata y no de cobre. Así eran las campanillas de los pequeños departamentos, en todos los grandes edificios semejantes a aquel. Pero el joven se había olvidado ya de este detalle y el tintineo de la campanilla, debió de despertar claramente en algún viejo recuerdo, pues se estremeció. La debilidad de sus nervios era extremada. Transcurrido un instante, la puerta se entreabrió. Por la estrecha abertura, la inquilina observó al intruso con evidente desconfianza. Solo se veía sus ojillos brillando en la sombra y al ver que había gente en el rellano, se tranquilizó y abrió la puerta. ¿Qué es lo que podemos notar en este relato? Podemos notar un aspecto, ¿no? Cuando dice, llamó a la puerta de la vieja, la campanilla resonó tan débilmente que se diría que era de hojalata y no de cobre. ¿No? Un hecho que seguro nos va a despertar la atención es que al momento de relatar, como que hace descripciones de los objetos, ¿no? Como vemos acá, dice que la campanilla resonó tan débilmente que sería que era hojalata y no de cobre. Entonces ya te está indicando de qué material está hecho la campanilla. Pero no es solo ese rasgo, ¿ah? Asimismo te señala todo lo que, claro, va describiendo también las acciones, ¿no? Podemos señalar que en el texto tradicional una de las características son las descripciones detalladas, ¿no? Podríamos señalar, por un lado, descripciones detalladas. Asimismo, dice, así eran las campanillas de los pequeños departamentos en todos los grandes edificios, semejante en aquel, pero el joven se había olvidado ya de ese detalle, el tintineo de la campanilla, debido de despertar claramente en él algún viejo recuerdo, pues se estremeció. ¿Qué más podemos ver? Que al momento que se cuenta, hay alguien que te está contando la historia. No es el personaje quien te cuenta la historia. Y ahí vemos otra característica de la novela tradicional, como es el narrador omnisciente, ¿no? En este caso, el narrador omnisciente tiene que ver con el narrador en tercera persona, que es el que todo lo sabe, todo lo ve, ¿ya? Pero, ojo, él no es parte de la obra, no aparece como un personaje. Este es narrador omnisciente o en tercera persona. ¿Qué más podemos observar? Dice, eran las campanillas de los pequeños departamentos, ¿no? En todos los grandes edificios semejantes. Pero el joven se había olvidado ya de este detalle y el tintineo de la campanilla, debido a despertar claramente en él algún viejo recuerdo, pues se estremeció. La debilidad de sus nervios era extrema. Transcurrió un instante y la puerta se entreabrió. Y vemos un hecho que seguro les llama también la atención como el que habla, ¿no? Empieza señalando que el joven llamó a la puerta y el fragmento más abajo nos señala que la puerta se entreabrió. Dice, por la estrecha abertura la inquilina observó al intruso con evidente desconfianza. Solo se veía sus ojillos brillando en la sombra
y al ver que había gente en el rellano se tranquilizó y abrió la puerta. A través de estos fragmentos nosotros podemos ver que nos va narrando los hechos, pero lo curioso es que los hechos presentan una secuencia, si se dan cuenta, ¿no? Primero llama a la vieja puerta, luego la puerta se entreabre y finalmente la abre. Entonces podríamos hablar que hay una secuencia lógica en la historia. Y ello tiene que ver con otra de las características que vamos a notar en el texto tradicional. ¿Cuál es? Notamos la narración en tiempo lineal, ¿no? Son tres aspectos que podríamos destacar del texto tradicional o lo que llamamos la novela tradicional. Ahora centrémonos en la novela contemporánea. Vamos a ver si el estilo es muy similar, ¿no? El rey de la furia buena ya dice: Candy y yo corríamos. Y un hecho que seguro nos llama la atención, ¿no? Es el uso del verbo. Candy y yo corríamos. Entonces, ¿quiénes corríamos? Nosotros. Entonces, podría yo señalar que la narración que se está realizando, ¿lo va a realizar quién? Así es, como bien lo han pensado muchos de ustedes, lo realiza uno de los personajes. Entonces, a ello se le conoce como narración en primera persona, ¿no? O en este caso, esta narración en primera persona también está asociado al narrador. Vamos a indicar acá narrador personal. Ya, si gustan podemos poner acá primera persona. Ya es lo que podemos notar. Y como le digo, por el verbo, ¿no? A comparación de la narración en tercera, aunque pudimos ver en Crimen y Castigo, donde dice llamó, acá vamos a utilizar el pronombre él llamó, ¿no? Tercera persona, en cambio acá nosotros, primera persona. Subimos corriendo las escaleras de la cocina hasta el porche y Candy se arrodilló en la oscuridad y me abrazó. Yo lo oía y sentía su pecho. No lo haré, dijo. No lo haré nunca más. Nunca. Benji, Benji, dijo. Y observamos otro detalle en el verbo. Dijo, ¿quién dijo? Él dijo, ¿sí o no? Entonces, encontramos que en esta narración no solo tenemos al narrador en tercera persona, podemos ver un narrador en tercera persona, o lo que conocemos como el narrador omnisciente. Tercera persona. Ahora continuamos. Dice, no lo haré nunca más. Benji, Benji. Entonces ella estaba llorando. Y yo lloré y nos abrazamos uno al otro. Y acá sucede algo interesante, ¿no? Primero dice, nosotros corríamos, pero luego ya no te está hablando de él, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ¿no? En un momento dice, entonces ella estaba llorando y yo lloré y nos abrazamos el uno al otro. Calla, dijo, calla, no lo haré nunca más. Entonces me callé y Candy se levantó y entramos en la cocina y dimos la luz y Candy cogió el jabón de la cocina y se lavó la boca, la pila, y caía y Candy olía con los árboles. Si nos centramos justamente en este fragmento, vemos que ahora ella no está contando su historia, sino que se centra en contar la historia de Candy, lo que ella sentía. Y ahí podemos ver, ¿no?, un aspecto muy interesante, cómo va a ser el narrador testigo. Aquel personaje que cuenta la historia de alguien.
¿no? Ahora, le he dicho que no se acerque allí, dijo Luster. De repente, ellos se sentaron en el columpio. Quentin tenía las manos en el pelo. Él tenía una corbata roja. Eres un imbécil, dijo Quentin. Le voy a decir a Lindsay y que la deje seguirme por todas partes. Voy a encargarme de que te den una buena tunda. Ahora, algo muy interesante es que a comparación de el anterior, donde nosotros pudimos apreciar la presencia de un narrador, básicamente el narrador en tercera persona, acá encontramos más de un tipo de narrador. Ello tiene que ver con una técnica novedosa de la época, ¿no? Conocida como la multiplicidad de voces, ¿no? O algunos también lo llaman la perspectiva múltiple, ¿no? Entonces, eso es algo muy novedoso para la época. Pero no solamente ello. Si nosotros somos bien minuciosos, nos daremos cuenta de algunos detallitos. Por ejemplo, dice, Candy y yo corríamos. Se centra en el pasado. Subimos corriendo las escaleras de la cocina hasta el porche y Candy se arrodilló en la oscuridad y me abrazó. Yo le oía y sentía su pecho. No lo haré, dijo. No lo haré nunca más. Nunca, Benji. Benji. Entonces ella estaba llorando y yo lloré y nos abrazamos uno al otro. Calla, dijo, calla. No lo haré nunca más. Entonces me callé y se levantó y entramos en la cocina y dimos la luz y Candy cogió el jabón de la cocina y se lavó la boca, la pila fuerte. Candy olía como los árboles. Le he dicho que no se acerque ahí, dijo Luster. De repente ellos se sentaron en el columpio. Quentin tenía las manos en el pelo. Y si nosotros vemos, ¿no? Primero se estaba hablando de Candy y yo, ¿no? Luego vemos que cambia y habla de Benji. Luego comienza a hablar de Luster. Y por acá habla de Quentin también, ¿no? Que tenía la mano en el pelo, tenía una corpeta roja. Eres un imbécil, dijo Quentin. Le voy a decir a Dilce. Entonces, ¿de quién se está hablando, no? Porque de hecho, al ver el fragmento anterior, nos centramos en una persona. En cambio, como que en el texto contemporáneo se interpuso una serie de historias, ¿no? Y justamente esto que demanda de que el lector pues tenga que reconstruir el texto, ¿no? ¿De quién estamos hablando? Por ejemplo, vamos a analizar nosotros paso a paso, dice, Cady y yo corríamos. Subimos corriendo a las escaleras de la cocina hasta el porche y Cady se arrodilló en la oscuridad y me abrazó. Yo lo odié y sentía su pecho. No lo haré, dijo, no lo haré nunca más, nunca. Benji, Benji. Entonces yo podría deducir que el que está hablando en este caso se quiere centrar en los personajes de Handy y Benji. ¿Está bien? Ahí estamos. Entonces ella estaba llorando y yo lloré y nos abrazamos uno al otro. Calla, dijo, calla. No lo haremos nunca más. Entonces me callé y Cady se levantó y entramos en la cocina y hasta ahí seguimos con Benji. Luego dice, le he dicho que no se acerque allí, dijo Luster. De repente ellos se sentaron en el columpio. Wendy tenía las manos en el pelo. Él tenía una corbata roja. Eres un imbécil, dijo Wendy. Podría yo pensar que ahora está hablando de Luster y Wendy. Le voy a decir a Dice que le deje seguir por todas partes. Voy a encargarme de que te den una buena tunda. Entonces, hasta ahí encontramos que hay dos diálogos, ¿no? Claro, y esto que hace de que, de alguna manera, sea un poco más difícil la comprensión. Y es que hay una diferencia entre estos dos aspectos. Claro, se podría señalar que una de las características es la ruptura del tiempo lineal. ¿No? Ruptura del tiempo lineal. Ahora, esta ruptura del tiempo lineal, en esta obra, lo podemos ver
¿no? A través de la introducción de los monólogos, lo cual hace de que se dé saltos temporales, ¿no? Y el uso de flashback también, ¿no? Que está asociado a los recuerdos de nuestros personajes. Lo interesante es que los monólogos que se presentan en esta novela, ¿no? A veces son tan enrevesados y confusos que prácticamente tratan de representar el libre fluir de la conciencia de los personajes. A este tipo de técnica se le conoció como el monólogo interior, ¿no? Que es parte de lo que es la novela contemporánea. Entonces, podríamos destacar que hay dos rasgos muy interesantes en esos tipos de novelas. ¿Y cuáles son esos rasgos? Pues lo que involucra al lector, o sea, nosotros, señores. En el caso de la novela tradicional tiene un lector pasivo, ¿no? Este, como vemos, no tiene dificultad para entender el texto, ya que el relato se desarrolla en un tiempo lineal y por lo general tiene la secuencia pasado, presente, futuro, o en su defecto presente-futuro, ¿ya? Pero en orden lógico. En cambio, en la novela contemporánea se busca un lector activo, y es que el lector va a ser partícipe también en la reconstrucción del texto, porque el autor utiliza una serie de técnicas narrativas como la ruptura del tiempo lineal, la multiplicidad de voces, el playback, la caja china, y esto hace de que el lector tenga que interpretar la novela, tenga que buscar la secuencia lógica de los personajes. Y asimismo comprender también, porque cada uno de los personajes a veces cuentan historias de acuerdo a lo que ellos vivieron o lo que sintieron, ¿no? Y eso es lo interesante de la novela contemporánea. La novela contemporánea está asociado, así es, al vanguardismo. Bueno, teniendo en cuenta estos datos, vamos a centrarnos en la vanguardia europea y en los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos? El objetivo de la clase es definir el vanguardismo europeo, especialmente la narrativa contemporánea con sus representantes, conocer las principales características del vanguardismo en la narrativa contemporánea, identificar los temas y las alegorías de la obra La Metamorfosis. Ahí vemos, por ejemplo, un hermoso cuadro, ¿no?, que pertenece a la Escuela Artística del Cubismo, titulado Los Tres Músicos, ¿no?, en 1921. Uno de los grandes representantes en esa época fue Pablo Picasso. Y es que tengamos en cuenta que la vanguardia no solo se manifestó en la literatura, sino que se manifestó en el campo de las artes. Indiquemos acá la pintura, la escultura, la música, y etcétera, etcétera, chicos. Con respecto al contexto en que se va a desarrollar, vemos que el vanguardismo se desarrolla en medio de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando de 1914, 1918. Algunos eventos que van a conmocionar al mundo. En esa época es la Revolución Rusa, también llamada la Revolución Soviética en 1917, y la caída de la bolsa, en este caso, que se va a dar, como señalábamos, la caída de bolsa que se genera en 1929, ¿no? En relación a ello, ¿qué fue el vanguardismo? Como nosotros podemos apreciar en estos cuadros, ¿no?, que tenemos del cubismo, por ejemplo, el plato de frutas y vasos de Georges Braque, ¿no?, en 1912, o esta hermosa pintura, ¿no?, del surrealismo, que es la persistencia de la memoria, ¿no?, en este caso presentada en 1931 por Salvador Dalí, ¿no? Vemos que va más allá del arte convencional. Si nosotros lo comparamos al arte del Renacimiento, donde las formas ya estaban determinadas y se dibujaba la naturaleza, ¿no?, o las personas, pero de una forma original y tal como se veía, ¿no? E inclusive en el realismo se mantiene ello. En este caso, la vanguardia se busca innovar esas artes. Y es así que vemos imágenes que muchas veces se juegan con figuras geométricas, como el plato de fruta que ustedes pueden observar acá, y el vaso, ¿no? Tienen forma geométrica, por ahí está el plato de fruta, de hecho,
y también lo hace, o también de lo más insólito, ¿no? Como ver relojes que se están deshaciendo o están cayendo. Va más allá de la imaginación de lo real, pero en los sueños podríamos nosotros asociarlo con ello. Entonces, la vanguardia, un punto muy interesante, es que trata de dejar de lado el arte tradicional para presentarnos un nuevo arte que va más allá de las normas establecidas. ¿Y qué fue la vanguardia? Sí, porque por eso usted me habla del cubismo, me habla del surrealismo. Eh, ¿La vanguardia fue el cubismo? ¿La vanguardia fue el surrealismo? Bueno, un dato interesante del vanguardismo es que el vanguardismo en sí es un conjunto de ismos o también escuelas artísticas que se desarrollaron entre las guerras mundiales en la primera década del siglo XX en Europa, ¿no? Entre ellos vamos a señalar que los sismos mostraron una actitud iconoclasta, ¿no? O sea, de rechazo hacia el pasado y buscar la originalidad. Por eso se presenta una actitud de rebeldía contra el arte tradicional, decimonónico o normativo, que no respondía ya a las inquietudes del hombre contemporáneo. Es ahí que podemos ver imágenes como estas, ¿no? Que ya por la geografía, cómo se presenta, muchos de ustedes lo deben estar asociando con el cubismo y no se equivocan. Pero, ¿cuáles fueron las principales escuelas? Porque usted, por eso me ha hablado de escuelas, ya. Entre las principales escuelas podemos señalar el futurismo, que va a ser una exaltación a la tecnología, a la modernidad. Inclusive ellos van a proponer, ¿no?, destrozar todo lo que tenga que ver con la tradición. El cubismo, que muestra una preferencia por las estructuras geométricas en su arte. El expresionismo, que propone la expresión de las emociones, ¿no? Y en esa expresión de las emociones se va a combinar con lo absurdo. El dadaísmo, que da una preferencia por las formas irracionales y un arte lúdico. Y el surrealismo, que presenta una predilección por lo onírico y subconsciente. Es ahí que las imágenes son, no, irreales. Y cuando más irreal es mejor, ¿no? Diría un surrealista. Eso utiliza la famosa técnica de escritura automática también para el desarrollo de sus obras. Pero, ¿cuáles son las principales características que podemos apreciar de este nuevo arte? Bueno, presenta una visión universal histórica del hombre, en la cual las obras dejan de restringirse a un contexto específico para desarrollar diferentes temas. Comúnmente una obra a veces solo te habla del amor, o te habla de la explotación, o problemas sociales. Vemos que las obras que se presentan van a tocar temas novedosos para la época, como puede ser lo histórico, lo social, lo absurdo, lo cotidiano, lo psicológico, lo político, etcétera, etcétera. Inclusive, en algunas novelas hay una mezcla de todo, lo cual sale originando lo que vamos a conocer como la novela total. ¿Mm? Entre algunas de las obras que podríamos citar tenemos El Muro, donde se presenta una visión existencialista, ¿no?, con respecto a unos soldados que están preocupados y saben que en algún momento los van a fusilar, y eso obviamente les causa una gran angustia, ¿no? Y ahí vemos temas asociados al histórico y también a lo psicológico, ¿no? Tener esa sensación de haber luchado, haber matado a tantas personas y ahora ser uno también víctima de estas circunstancias. O Madre Coraje también, que se contextualiza, ¿no?, dentro de la guerra, en la cual vamos a ver que esta señora comienza a vender sus productos en medio de la guerra. Y hay una ironía, ¿no? La guerra para algunos es un beneficio, dado que aprovechan el momento para poder comercializar. Pero es un negocio que es como la espada de doble filo. Así como pueden ganar, también pueden perder, y eso es lo que va a suceder con, no, la madre. La madre va a perder a sus dos hijos, los cuales entran a la guerra, e inclusive su hija, que es muda, va a ser violada también. Y a las finales ella se queda. Que vemos ahí temas históricos y también parte del absurdo, ¿no? Claro, como lo que la beneficia también la perjudica a la larga. Y tenemos también a Ernest Hemingway por Quien dobla las campanas, ¿no?
que también se contextualiza en la guerra. Coincidentemente, el hecho de que las obras se contextualicen en la guerra también tiene un porqué, ¿no? Recordemos que esas obras se desarrollaron en medio entre guerras. Asimismo, hay una experimentación e innovación en los diferentes géneros. Por ejemplo, en la poesía se desarrolla el caligrama, que básicamente es un poema visual, como ustedes pueden notar en la parte de su pantalla, en la parte derecha. Ahí tenemos el caligrama de Guillaume Apollinaire, ¿no? En 1880, 1918, este señor, y titulado el poema 22, ¿no? En la cual, si nosotros pudiéramos leer en su idioma original, van a ver que está haciendo alusión a la belleza de una dama. Ahora, lo curioso es que la forma como se ha escrito, ¿no? ¿Qué es lo que te permite? Recrear la imagen del tema, ¿no? Y se ve ahí evidentemente la forma de una dama, ¿no? Ahora, el hecho de que uno pueda jugar con el espacio en las letras y crear estas imágenes también tiene que ver con otra técnica conocida como el verso librismo, ¿no? Los versos, a comparación de las formas tradicionales, recordemos, ¿qué pasaba con el verso tradicional? No había una secuencia, ¿no? La secuencia era lineal. Por ejemplo, 3 versos juntos es un terceto. Y el hecho de tener 3 versos juntos, ¿qué es lo que nos forma? Una estrofa. Pero también podríamos tener que en algunas estrofas tendríamos 4 versos juntos, y eso es un cuarteto, ¿no? Como podemos notar en este caso. En la combinación de todo ello, ¿qué nos va a dar, chicos? Pues de repente algunos de ustedes se acuerdan. Así es, yo sé que en tus casitas pensaste un soneto. Entonces, esta es la forma tradicional que se generaba un poema, con cierta linealidad, había medida. Pero, ¿qué sucede? Como ya les había indicado, lo que buscan los artistas es innovar. Y es así que se crea el caligrama, ¿no? Que es un poema visual y donde vemos la técnica del verso libre. Los versos no tienen una secuencia establecida. Puede darse de la mejor manera. Asimismo, en la novela podemos ver el monólogo interior de los saltos temporales, una de las novelas donde vemos que se explota esta técnica del monólogo interior, indudablemente es la novela de Jane Joyce, como es el Ulises, ¿no? Muy aparte del teatro se desarrolla técnicas como la técnica del absurdo, que fue desarrollado por el gran dramaturgo alemán Bertolt Brecht. Aparte de ello, otra de las características que podemos destacar es el uso de alegorías. La alegoría en sí se establece cuando un elemento representa a otro por convención, ¿no? En este caso entre el lector y el autor, ¿no? De alguna manera quiere dar esa imagen, y esta ya se establece, ¿no? En este caso de manera general, ¿no? Por la crítica y los lectores, ¿no? En las obras, por ejemplo, se plasma a través de los personajes que, de acuerdo a sus acciones, dan un ejemplo de alguna virtud, ¿no? Por ejemplo, en El Viejo y el Mar, Santiago, el anciano de que más de 40 días no ha pescado nada, decide salir y su misión, capturar un gran pez. Y lo va a lograr después de haber estado esperando el momento. Así que Santiago se convierte en la imagen de la perseverancia. De ahí está Manolín, en el cual este joven tiene mucho aprecio por Santiago y en todo momento está ahí apoyándolo, ¿no? Y por las acciones que se destacan en las obras, pues él sería una alegoría de la amistad. Muy aparte de ello aparecen los tiburones, que por cierto, una vez que Santiago va a capturar al gran pez, ¿no? Que es sinónimo del objetivo, lo que se quiere, pues van a aparecer los tiburones para arrebatarle el gran pez. ¿Y qué significan los tiburones? Pues el obstáculo para poder mantenerse dentro de los objetivos o alcanzar los objetivos. No obstante, a pesar que luchó Santiago, los tiburones acaban arrebatándose al pez. Pero Santiago llega con un espinazo y va a llamar la atención de toda la gente. Y la gente al ver, pues se queda sorprendido.
algo muy interesante de Santiago que señala que un hombre puede perder una batalla, pero no la guerra, ¿no? Y a través de esos mensajes que nos da Santiago, pues una clara imagen de la perseverancia, como aludiendo a que un hombre puede tener obstáculos, pero mientras tenga vida, pues seguirá luchando y seguirá adelante, ¿no? Entonces, esta es una novela también en la cual el tema es la perseverancia ante la adversidad. ¿Mm? Ahora, no es la única novela. Otro de los clásicos va a ser la obra de Frank Kafka, ¿no? La Metamorfosis, en la cual, entre las alegorías, tenemos la transformación de Gregorio, que representa la deshumanización del hombre, producto de la misma sociedad. Hace de que el hombre se convierta en un insecto por la rutina y monotonía del trabajo. Asimismo, tenemos el padre, que se presenta como un ser autoritario, Grete, que es la solidaridad parcial, porque hasta un momento lo va a apoyar, y la temática que se desarrolla mucho acá es la temática del absurdo, ¿no? Que, ojo, no solo fue la temática que va a desarrollar Frank Kafka, sino que esta temática se vuelve una constante en muchos autores. Por ejemplo, podemos hablar acá de Albert Camus, en el cual plantea que este término, para marcar su diferencia con el existencialismo, pues ambas corrientes de pensamiento toman en consideración el mismo asunto que es el absurdo, ¿no? No obstante, mientras que el existencialismo resuelve el problema a través de un salto hacia la evasión, como que el personaje existencialista, ojo, ya no quiere saber nada de la realidad, simplemente se vuelve un ser estoico, ¿no? En el caso del absurdo, más bien, hace que el personaje salga de la realidad, ¿no? Y eso es lo interesante. Para Camus, la conciencia de lo absurdo nos lleva irremediablemente a la rebelión, ¿no? A que nosotros tratemos de cambiar. Y hay una gran diferencia. En el absurdo, al ver que algo no tiene sentido, pues el hombre lucha. En el existencialismo, no, el hombre más bien ya deja de lado. Y es que simplemente se preocupa cuál es su finalidad, para qué está acá, y ya llega un momento que se aburre de todas esas interrogantes y simplemente trata de evadir su realidad, ¿no? Lo que no va a pasar, ojo, con el absurdo, ¿no? Más bien el que sabe que es algo absurdo se revela en lucha, ¿no? Bajo la concepción de Campos, obviamente. Porque para Sartre también, otro muy reconocido intelectual, está convencido de que esta total conciencia del absurdo hace que el protagonista no muestre dolor, pena o emoción o arrepentimiento en ningún momento, dado que comprende que no solo que la muerte o la miseria o el sufrimiento son inevitables, sino que es parte de la vida, ¿no? Sino que además también reconoce que toda intención de los hombres resulta inútil y sin sentido, y que nada cambia, y que aquello que cambia es inevitable. El paso natural de toda vida es llegar a la muerte, ¿no? Y es ahí interesante esta concepción del existencialismo en Jacques Sartre, ¿no? Si se dan cuenta, igual que Arbor Camus, ambos llegan a la conclusión de que la existencia del hombre simplemente es algo absurdo, porque nacemos, crecemos, ¿y para qué? Si al final todos vamos a llegar a lo mismo, a la muerte. Realmente las obras existencialistas tienen esa temática, ¿no? Una visión pesimista de la vida. Grandes obras como estas tenemos Las náuseas, el extranjero de Albert Camus, que también se ve la indiferencia, muy interesante. Y podríamos hablar del absurdo, indudablemente, tendencia expresionista, tenemos la metamorfosis de Kafka, ¿no? Pero antes de hablar de la metamorfosis de Frank Kafka, que es la novela en la cual nos vamos a entrar, también hablemos del uso del monólogo interior, ¿no? Como vemos, dice, es una técnica narrativa en la que se reproducen los pensamientos, bueno, interiores de un personaje, narración en primera persona, para así poder mimetizar los procesos del subconsciente. Una de las clásicas obras que vemos ellos es el Ulises de Jane Joyce, donde se desarrolla el famoso monólogo de Molly Blues, ¿no? Dice, yo soy una mujer, o haciendo que estábamos en España, y el medio despierto sin idea de dónde estaban dos huevos estrellados. Señor, Dios mío, qué cosa más disparatada se me viene a la cabeza algunas veces. Sería divertido suponiendo que se quedara con nosotros, porque no está la habitación de arriba vacía y la cama de niño. En el cuarto trastero
podría escribir y estudiar en la mesa. De allí para todo lo que ahí quiera grabar ya. Y si quiere leer en la cama por la mañana, como yo mismo que hace el desayuno para uno, o puedo hacer para dos, ¿no? Lo tengo claro que no voy a coger huéspedes de la calle. Para él, si él coge una posilga de casa como esta, me encantaría tener una larga conversación con una persona inteligente, bien educada. Tendría que hacerme de un bonito par de zapatillas. Primera característica, recordemos, el monólogo interior va a desarrollar la historia desde la primera persona, ¿no? Y lo podemos ver al inicio. Yo soy una mujer. Ahora, hay que entender qué es un monólogo, ¿no? El monólogo es cuando una persona habla consigo. Pero este monólogo interior alude más bien cuando la persona piensa sobre lo que él quiere, lo que le está pasando. Entonces, obviamente de ahí que la narración es en primera persona, porque tiene que ver con la conciencia de uno de los personajes, qué es lo que siente y qué es lo que... Pero muchas veces cuando una persona piensa o está reflexionando, tiene una serie de ideas en tu cabeza. Y esto hace de que los pensamientos que tengamos, pues, no sean coherentes. Y esto se puede manifestar en el pensamiento de Molly, ¿no? Por ejemplo, podemos notar que dice, o haciendo como ya, yo soy una mujer, o haciendo como que estamos en España, y él medio despierto. O sea, ¿qué tiene que ver una mujer con que está en España? No, no tiene sentido, ¿sí? Luego dice, el medio despierto sin idea de dónde estaban dos huevos estrellados, señor. Si se dan cuenta rápidamente, el personaje nos cambia la idea y ya no sigue hablando de España, ¿no? O sea, yo soy una mujer que vive en España, conozco a un hombre, ¿no? Rápidamente se cambia su pensamiento y ahora piensa en dos huevos estrellados. Señor, Dios mío, ¿qué cosa más disparatada se me viene a la cabeza? Y ahí ya como que te da ese rasgo, ¿no? Del pensamiento. Se me viene a la cabeza. Algunas veces sería divertido suponer que se quedara con nosotros, porque no está la habitación de arriba vacía y la cama de Minnie en el cuarto. Entonces habla el lobo estrellado. Ahora dice, sería divertido que se quedara con nosotros. ¿Quién? No lo sé. Dice, no está la habitación de arriba vacía y la cama de Minnie, bueno, en el cuarto rastero. Podría escribir y estudiar en la mesa, de ahí para todo. Podría escribir y estudiar en la mesa. ¿Quién? ¿No? Sería la interrogante. ¿Quién podría escribir y estudiar en la mesa de ahí? Para todo lo que ahí quiera garabatear sin leer. Si quiere leer en la cama por la mañana, como yo, lo mismo que hace él, el desayuno para uno, lo puede hacer para dos. Y lo tengo claro que no voy a coger huésped de la calle para que él sí coge una posibilidad de casa. Entonces nos habla de huésped de la calle, luego nos habla que él, bueno, una posilga de casa va a elegir. Como esta me encantaría tener una larga conversación con una persona inteligente, ¿no? Ahora habla de lo que ella desea, ¿no? Y hacerme de un bonito par de zapatos. Entonces, tal como está, nosotros tendríamos que comprender a esta mujer. Parece que está hablando de lo que quiere, lo usa estrellado, y quiere alquilar un cuarto, lo que ella hace, escribe. Entonces, que eso se presenta, sus pensamientos de manera confusa, intrincado, ¿no? Sin cierta lógica, a comparación de la novela tradicional. Pues justamente los monólogos interiores hacen de que la lectura involucre a un lector activo. O sea, un lector que tenga que reconstruir el mensaje, ¿no? Como lo podemos apreciar. Ahora fue la única técnica que se desarrolló. Bueno, hay una serie de técnicas que se desarrollaron en ese entonces, y una de ellas, por ejemplo, es el narrador parcial o de varios puntos de vista, o narradores múltiples también llamados. La realidad escrita en relato presenta varias interpretaciones y en ocasiones la historia no tiene principio ni fin definido, y termina con un final abierto que el lector debe completarlo, ¿no? Por ejemplo, usted no sabe apagar las velas, dijo Luther.
Mire cómo las apago yo. Se inclinó e hinchó la cara. Las velas se fueron, yo empecé a llorar. Cállese, dijo Luster. Mire el fuego, mientras cortó la tarta. Yo oía el reloj y oía a Cady, de pie detrás de mí, y oía el tejado. Todavía estaba lloviendo, dijo Cady. Odio la lluvia, odio todo. Entonces su cabeza se puso sobre mis piernas y ella lloraba, abrazándome, y yo empecé a llorar. Luego volví a mirar al fuego, y las figuras suaves y brillantes estaban otra vez. Yo oía el reloj y el tejado y a Cady. Comí un poco de tártara. Vino a la mano el Luster y cogió otro trozo. Yo lo oí comer, miré al fuego. Un trozo largo de alambre vino por encima de mis hombros. Fue hacia la puerta y entonces se fue el fuego y empecé a llorar. Lo interesante en este tipo de narración, no, vamos a tener que identificar a los narradores, ¿no? Por ejemplo, usted no sabe apagar las velas, dijo Luster. Ahí está, uno. Mire cómo las apagó, se inclinó e hinchó la cara. Entonces, hasta acá podemos ver la narración en tercera persona, ¿no? El famoso narrador omnisciente. Las velas se fueron, yo empecé. Acá encontramos otro tipo de narrador. Yo empecé, el narrador personal. Yo empecé a llorar, cállese, dijo Luster. Mire el fuego corto. Yo oía, otra vez, y oía a Cady, de pie detrás de mí. Y oía el tejado todavía, estaba lloviendo, dijo Cady. Odio la lluvia, odio todo. Y entonces su cabeza se puso sobre mis piernas. Y mira, primero dice, yo oí el reloj y oí a Cady. Te estaba hablando sobre ello. De pronto dice, está lloviendo, y dijo Cady. Odio la lluvia, odio todo. Entonces su cabeza le puso sobre mis piernas y ella lloraba. Abrazándome y yo empecé a llorar. Luego volví a mirar el reloj, las figuras suaves y brillantes estaban otra vez. Yo oí el reloj y el tejado. Comí un poco de tártara, vino a la mano el Luster y cogió otro trozo. Yo lo oía comer, miré al fuego. Un trozo largo de alambre vino por encima de mis hombros y fue hacia la puerta y entonces se fue el fuego y empecé a llorar. Entonces, como vemos, hay dos tipos de narradores. Un narrador personaje, ¿no? Y un narrador omnisciente. Justamente el hecho de que ya tengamos dos narradores se relaciona a la técnica del narrador parcial o de varios puntos de vista. Ahora, otra de las técnicas que vamos a ver en chicos es el rompimiento del tiempo lineal o también llamado cronológico. En este caso usa el tiempo artificial, es decir, puede comenzar desde el medio del relato o desde el final, usando las famosas técnicas como es el flyby o el reconto. También se presenta cuando el personaje realiza un monólogo interior, como podemos ver en La ciudad de los perros. Dice, no había nadie en el patio, susurró. No me han visto. El jaguar lo había soltado. Se mordió el dorso de la mano derecha. No soy un desgraciado jaguar, murmuró el cabo. Si nos chapan, pago solo. Y ya está. El jaguar lo miró de arriba abajo. Se rió. Serrano, cobarde, dijo. Te has orinado de miedo. Mírate los pantalones. Primera parte, luego dice, ¿ha olvidado la casa de la avenida Salaverry Magdalena Nueva, donde vivió desde la noche en que llegó a Lima? Por primera vez y viaje de 18 horas en automóvil. El desfile de pueblos en ruinas, arenales, valle minúscula, y a rato el mar, campo de algodón, pueblo y arenal. Iba con el rostro pegado a la ventanilla y sentía su cuerpo roído por excitación. Voy a ver a Lima. A veces su madre lo atraía hacia ella, murmurando, Richie, Ricardo. Él pensaba, ¿por qué llora? Los otros pasajeros dormitaban o leían, y el chofer canturreaba alegremente el mismo estribillo, horas tras horas. Ahora, lo interesante es que al inicio, si te das cuenta, te está hablando de
lo que está ocurriendo entre el jaguar y el serrano cabo. Esto se va a desarrollar en el Colegio León Soprado. Pero rápidamente se corta la historia y ya no sabemos qué va a suceder en el colegio para ahora hablarnos sobre Ricardo, ¿no? O Richie cuando era un niño. Entonces aquí vemos ahí que hay un rompimiento del tiempo lineal. Lo ideal sería de que la historia continúe hablándonos de los sucesos en el colegio de Don Soprado, ¿no? Y que por cierto es esta obra reconocida del escritor Mario Vargas Llosa, como es La ciudad y los perros, que se va a centrar básicamente en la vivencia en el colegio de Don Soprado de un grupo de estudiantes, que es el tiempo de la historia principal. Constantemente se ve que hay interrupciones en este desarrollo del relato a través de los recuerdos o a través de la introducción de otras historias secundarias que están relacionadas a la vida de los personajes. Y ahí que vemos el rompimiento del tiempo lineal o cronológico, ¿no? En algunos casos, en esta obra podemos ver que el tiempo principal se ve interrumpido también por pequeños flashbacks o recuerdos que tienen los personajes. Y ahora, hablemos de los representantes de la vanguardia en Europa. En Francia, indudablemente está Jean-Paul Sartre, autor de la obra Las náuseas, Albert Camus con El extranjero, Marcel Proust en Busca del tiempo perdido. En Irlanda no podemos dejar a James Joyce con el Ulises, o en Alemania el autor de El lobo estefario como Hermann Hesse, ¿no? En este caso. En ese momento también en Estados Unidos aparece la famosa Generación Perdida, que es un conjunto de escritores norteamericanos que aparecen durante el siglo XX, y en sus obras se refleja el clima del pesimismo y desconcierto de la gente de su época. Recuerden que ellos habían participado por la Primera y Segunda Guerra Mundial, en muchos de ellos más que a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? El sonido de la furia de William Faulkner, de modo John Stanley con las U de la ira, a John Dos Passos con Manhattan Traveler y a Frances Scott con El Gran Gatsby. Indudablemente una de las figuras destacadas de la generación perdida va a ser Ernest Hemingway con El viejo el parto. Ahora, con respecto a William Faulkner, las traducciones, bueno, tiene que ver con On Sound, o sea, el sonido de la furia, pero de acuerdo a la traducción, algunos lo interpretan en castellano también como el ruido y la furia, ¿ya? Que comúnmente es lo que más se maneja, que el sonido y la furia. Pero claro, alude a la misma obra. En el caso de Frank Kafka, que es uno de los grandes representantes de la vanguardia europea, ese señor que nació en 1883 y muere en 1924, ¿no? Sus obras se van a caracterizar por el uso de técnicas narrativas tradicionales. Ya nos estamos refiriendo a las descripciones detalladas de personajes, el relato en tiempo lineal, el uso del narrador omnisciente. Incluye algunos datos autobiográficos que lo presentan de manera alegórica, por cierto, ¿no? Y es que propone también una visión deformada de la realidad, que tiene que ver con el absurdo, que es un rasgo del expresionismo. Recordemos que Frank Kafka es uno de los representantes del expresionismo. Asimismo, desarrolla temas como la deshumanización, la alienación y el capitalismo. He ahí lo vanguardista o moderno en Frank Kafka. Entre sus obras podríamos citar obras como La Metamorfosis, América, El Proceso, El Castillo y Cartas al Padre, en la cual denuncia, ¿no?, esa forma autoritaria que tenía el padre, ¿no?, con respecto a Frank Kafka, que por cierto, esta imagen de un padre autoritario no solo lo vamos a ver en Carta de un padre, sino también en su famosa obra La Metamorfosis, ¿no? Bueno, muy aparte de ello, también tiene un manejo rural. Ahora, pero hablemos de La Metamorfosis, una de las clásicas obras de Frank Kafka. La Metamorfosis, chicos, se caracteriza por el género narrativo, especie de novela corta. Hay uso de narrador omnisciente, recuerden, la acción en tercera persona, relato en tiempo lineal, uso de lo onírico y lo grotesco, que se ve reflejado en las descripciones de la nueva apariencia de Gregorio, convertido en insecto. Hay una preocupación por el hombre, pocos escenarios y personajes sin nombres.
Eh, bueno, si nosotros vemos, así, un nombre textual aparece solo Gregorio Greta. Después los otros aparecen padre, madre, jefe, inquilino. Presenta rasgos autobiográficos y símbolos en las novelas. Como habíamos señalado ya durante la exposición, Gregorio la deshumanización, Grete la solidaridad parcial o inicial para el autoritarismo y la madre la pasividad. ¿Cuál es el tema principal de esta obra? La deshumanización del sujeto moderno, debido a la automatización de su vida cotidiana o rutina laboral. Ahora, tengamos en cuenta los personajes. Indudablemente el protagonista, Gregorio Sánchez. El Escobar tiene un padre autoritario, una madre sumisa. Y aparte de ello tenemos al jefe, que es un explotador, Grete, que es la solidaridad pasajera, los inquilinos que tienen que ver con el aprovechamiento, y la criada con la indiferencia. Esta obra, ¿no? Pues nada, acá vemos un breve argumento, dice, un viajante comercia insatisfecho de la vida que lleva, a pesar de las ventajas que su trabajo aporta a su familia, despierta un día con la conciencia de haber perdido su patria y adopta la apariencia externa de un insecto. La vida del protagonista queda condenada a la reclusión, al rechazo y al abandono de sus propios familiares que, aunque se esfuerzan, no pueden aceptar un hecho que la deshonra, los problematiza, hasta desear la muerte de aquel ser que coarta su libertad vital, ¿no? Y es que muchos de ustedes recordarán cómo empieza la obra, cuando dice, tras un sueño intranquilo, Gregorio Sánchez despertó convertido en monstruo, ¿no? Así literalmente empieza la obra. Y ahí empieza lo fantástico, ¿no? ¿Cómo puede ser que una persona, tras un sueño, pues despierte, convierte en monstruo, ¿no? Y bueno, algo interesante es que alguien va a tocar la puerta de Gregorio, que en este caso es la madre, y le pregunta, hijo, ¿vas a ir a trabajar? Y Gregorio, que está todavía con sueño, observa su vientre todo abultado, con surcos. En silencio dice, no, esto no puede ser verdad, esto se trata de una pesadilla. No, voy a descansar, seguro ya después me va a pasar y volveré. Sin embargo, siguen tocando la puerta y la madre le dice, hijo, vas a ir a trabajar. Luego Gregorio se da cuenta que lo que está viendo realmente no es una pesadilla, es la realidad. Él está convertido en un monstruo insecto. Entonces él ve que suena el despertador, comienza a alistarse y él piensa, ¿no? Tengo que ir a trabajar, voy a hablar con mi jefe, le voy a explicar que estoy enfermo, que esto le puede pasar a cualquiera. Ahora la pregunta es, ¿en qué medida una persona se puede convertir en un monstruo insecto, que es muy normal y que pase todos los días? Claro, ahí nos damos cuenta de ello, ¿no? Y bueno, él da prioridad a su trabajo. Y ese es un hecho absurdo. Primero, de lo que pensó de que esto le puede pasar a cualquiera. Y lo segundo es que le da prioridad al trabajo sobre su salud o integridad física. Lo lógico es que si alguien se convierte en un monstruo insecto, pues se preocupa y piensa de por qué me ocurrió esto, cómo puedo hacer para cambiar esta situación. Pero vemos que nuestro protagonista no. Él está preocupado en ir a trabajar. Y para muchos este es sinónimo también de alienación del sistema, ¿no? Ya le ha introducido un chi al hombre de que hay cosas que sí o sí deben darse, ¿no? Y eso es muy común en la sociedad, en la cual cuando alguien está enfermo muchas veces te dice, no, no te preocupes, eso es algo trivial, ya se va a pasar, vamos, venirte al trabajo, vas a ver que ya luego te vas curando. Y muchos piensan así. O cuando alguien se enferma, lo primero que piensan algunos, pues, no, seguro que se ha enfermado algo pequeño, ya pronto se va a recuperar, hasta que luego se pone mal y recién, pues, reconoce que está grave, ¿no? Entonces, la persona mismo, ¿no? Como que dice, no, yo tengo que ir, ¿sí? Porque
O sea, ¿qué pueden pensar en mi trabajo? ¿Qué van a decir de mí? O sea, hay esa preocupación total. Y obviamente eso está mal, ¿no? Pero lamentablemente la sociedad aliena al hombre a que tenga estos estereotipos de pensamientos, ¿no? Inclusive hace de que el hombre en sí piensa que algo muy común o muy habitual es esta situación. Entonces Gregorio lo que va a hacer es alistarse supuestamente para ir a trabajar, pero luego se va a encontrar con el jefe, y el jefe, ¿no? A leer, ¿no? Un super insecto. Y ahí también muy interesante, ¿eh? En esta obra se ve descripciones de hecho grotesco, ¿no? Como por ejemplo te señala que Gregorio baja de la cama, no tiene manos, pero tiene dos enormes mandíbulas y decide abrir la puerta. En el momento que abre la puerta, que por cierto es de perilla, lo describe, él está girando y hace un esfuerzo, el cual comienza a desgarrarse parte de la mandíbula y un líquido viscoso va cayendo, ¿no? Y ahí podemos ver también parte de lo grotesco. Gregorio sale y una vez que ha salido, vamos a observar que este se encuentra con el jefe y el jefe, al ver la situación, pues como cualquiera, eso sí ya escapa un poco lo absurdo, ve un enorme insecto. Gregorio se acerca con sus dos grandes mandíbulas a hablar, jefe, estoy mal, pero el jefe no lo entiende. Lo primero que ve es que es un insecto que viene a atacarlo. Entonces lo que hace es saltar, correr y tratar de alguna manera de salvarse, ¿no? Pero vamos a observar que tras este evento, Gregorio, al ver que el jefe ya cruzó la puerta, pues ya sabía todo, ya había perdido el trabajo. ¿Qué hacer ahora? De pronto el padre agarra el bastón. El padre que aparentemente describe como una persona ya de edad avanzada, que apenas caminaba y se movía, pues se rejuvenece, ¿no? Y agarra el bastón y lo amenaza a Gregorio, que es un gran insecto, como usted puede notar. Sin embargo, este insecto no ataca al padre. Lo que hace es trata más bien de ocultarse, huir. Y ahí vemos cómo la imagen del padre simboliza el autoritarismo, el cual es ese autoritarismo que muchas veces se plantea en algunas familias, donde el padre, pues, la forma como cría a sus hijos es una educación muy severa, en la cual a veces los chicos no le tienen respeto, sino le tienen miedo. Y eso pasa con Gregorio. Gregorio lo ve, ya vio que el papá levantó el bastón y lo primero que hace él es correr. Ahora la pregunta, ¿por qué correr, no? Porque si fuera otro tipo de padre, de repente si levanta el bastón, pues Gregorio se preguntará, ¿por qué está con el bastón de repente? Pero el hecho de que rápidamente vea que el padre levantó el bastón y se acerca a él y Gregorio corre, pues llama ya la atención como que Gregorio podría conseguir lo que ya iba a hacer el padre con eso. Y él trata como cualquiera, ¿no? Si tú ya conoces a la persona, sabes que es agresiva, pues tú te alejas. Y eso es lo que hace Gregorio. Lamentablemente, la puerta de Gregorio, como no describe, parecía que fuera de doble hoja, y al momento de tratar de ingresar se queda atorado. Y Gregorio está que se asfixia, y al hacer esfuerzo se raspa parte del abdomen, ¿no? Pero ¿cómo es, no? A pesar que se está asfixiando, se está raspando, es tanto el miedo que le tiene al padre, que él sigue. Ya cuando sentía que ya se le estaba acabando la fuerza y estaba cayendo, el padre viene con un golpe por atrás y ¡pum! Lo golpea, lo hace pasar a Gregorio como si fuera una bala. Gregorio observa, a veces patita en el aire y se desmaya. Desde ahí el mundo de Gregorio va a cambiar totalmente. Gregorio va a permanecer aislado. Quien va a ayudarla hasta cierto momento va a ser su hermana Grete, ¿no? Grete es un personaje muy interesante porque vamos a ver que también va evolucionando en la narración. Primero aparece como una niñita buena, que esto también es muy hermoso en Francesca, porque nos presenta esa ingenuidad que es propio de los niños y los adolescentes, de alguna medida, ¿no? Esa visión idealista de hacer justicia, ayudar al más débil, es algo muy propio de ellos.
y que, por cierto, se debe también al mismo sistema que está viviendo, ¿no? Recordemos que los niños son seres despreocupados, que piensan en jugar, y que son muy observadores, así van conociendo su mundo, lo que muchas veces no pasa con los adultos. Y esto debido a que, ¿no? El mismo sistema, cuando alguien ya es adulto, pues tiene trabajos, tiene tareas, y está inmerso en una serie de preocupaciones, la deuda, todo. Entonces tiene muy poco espacio para pensar o reflexionar o ver la vida de los demás que lo rodean. Simplemente está preocupado en sus deudas, en sus trabajos. Y muy pocas veces en lo que ocurre en su entorno. Y ojo, y este es producto también de un sistema que explota demasiado al hombre, que el hombre se ve obligado a tener que trabajar de más para poder sobrevivir y mantenerse, ¿no? Lamentablemente. Y algo así pasa con Grete. Grete, al inicio, es la niña solidaria que ve que el hermanito está mal, y entonces el hermanito, voy te ayudo. Y eso pasa muchas veces, chicos. Son los niños que son más solidarios, son más sensibles y así, ¿no? Y a veces los adultos no lo comprenden. Entonces Grete va, está nerviosa, tiene, porque sabe que es un insecto, pero para hacer de ello, le deja la comida. Y así lo va a hacer hasta un tiempo. Luego ya cuando ve que el papá, la mamá está viendo ahora qué hacer, porque, bueno, Gregorio está convertido en insecto, no puede trabajar, y él era el que mantenía a la familia, ahora qué hacemos, a trabajar. No hay otra, tenemos que vivir. El padre agarra su viejo uniforme de guardia, se pone a trabajar. La mamá busca hacer algo en casa. Grete, la ingenua y creativa Grete, porque eso es también típico de los niños, soy muy creativo. Piensa y dice, pero madre, tenemos un cuarto, no, que está vacío, podríamos bajar algunas cosas de Gregorio, porque ya Gregorio no lo usa, podríamos amueblarlo y alquilarlo, ¿qué le parece? Ah, está bien, hija, muy buena idea, vamos a hacer. Y es que Grete se había percatado que muchas veces Gregorio, ¿no? Y el mismo Gregorio se da cuenta que tenía habilidades, que él podía trepar las paredes, y a él le gustaba estar en el techo, ¿no? Ahí colgado, pensando seguro, de cómo el trabajo que había tenido había sido muy duro. Pero era un trabajo que le había traído mucha satisfacción, porque le había permitido tener a su familia tranquila. Pero ahora que está convertido en insecto, pues es una carga para su familia. Entonces Grete, al ver ello, pues se da cuenta, ¿no? Ya hay que sacar las cosas, comienza a sacar. La madre decide ir a apoyar. Grete de alguna manera se asegura que su madre no está preparada para ver al hermano, que es un super insecto. Pero la mamá decide ir. Y al entrar al cuarto y a ver a Gregorio, que está en una de las paredes, pues lo mira y dice, "Ah", y se desmaya. Grete, muy asustada, al ver a la madre que estaba ahí, tirada en el suelo, pues trata de reanimar a la madre y le echa la culpa a Gregorio, diciéndole, si le pasa algo a mi madre será tu culpa. Pero ahora, si nosotros podemos evaluar, ¿qué culpa tiene Gregorio? Si Gregorio solo estaba en una pared y está en su cuarto. La que entra es la madre, y dice, bueno, obviamente se impresiona y se desmaya, pero Gregorio no hizo nada, ¿no? O sea, era inevitable que la madre al verlo se desmayara. Y Gregorio no puede cambiar su forma, es una forma establecida. Más fácil era que la madre no entre al cuarto y se pudiera haber manejado, pero en un momento de cólera todo, vamos a ver que Grete echa la culpa a Gregorio. Y ahí vemos otro absurdo, ¿no? Como un inocente, ¿no? Sale siendo culpable sin hacer nada. Y en esta realidad pasa eso muchas veces, ¿no? Se le culpa a una persona que simplemente no ha hecho nada por gusto, es parte de los absurdos que se ven en la realidad. Grete trata de reanimar a su madre cuando de pronto toca la puerta y es el padre. Grete está nerviosa, le dice, papá, mamá, Gregorio, Gregorio, mamá, y no sabe qué decir, y el padre lo primero que piensa es que algo malo ha sucedido. Agarra un bodegón de manzana y se va al ataque de Gregorio. Cuando lo ve a Gregorio, el padre comienza a arrojar las manzanas contra Gregorio. Una de las manzanas le cae en el vientre de Gregorio. Gregorio queda mal. El padre pensaba seguir atacando a Gregorio, si no hubiera sido porque la madre reacciona
y un momento le dice, no lo hagas, no lo hagas, es tu hijo, ¿no? Y como que reacciona, ¿no? O sea, se acordó que era su hijo. Y el padre dice, si tan solo pudiera, ¿no? Y ahí también otro gran problema de la sociedad, ¿no, chicos? La falta de comunicación. Realmente la falta de comunicación hace que no nos podamos entender y genera muchas veces los problemas, ¿no? La gente a veces solo actúa y no va más allá, ¿no? Y eso es lo que nos enseña esta obra. No es solo atacar, sino poder comunicarse y comprender. Pero en el caso de Gregorio, lamentablemente no hay forma de comunicarse. Y esa frase que dice el padre, que si tan solo pudiera hablar, es una frase que engloba un gran mensaje, ¿no? El gran problema de Gregorio no es tanto su forma, sino que no saben qué quiere o qué es lo que hace, no lo comprende, ¿no? Tras este evento, bueno, Gregorio queda mal, entra a su cuarto. Para esto Greti también comienza a trabajar, van a contratar a una criada, logran alquilar el cuarto, 3 inquilinos. Y observamos que la criada es una persona en la cual, pues, ella le da de comer a Gregorio, todo, pero muchas veces también lo maltrata, ¿no? Llamándolo bicho, ¿no? Ni siquiera Gregorio, ¿no? Y lo trata como cualquier cosa y le da su comida, ¿no? Y obvio, siempre va con la escoba, por si acaso, si Gregorio decide atacar, ella también pelea. Y ahí vemos algo, ¿no? Muy interesante. La persona que simplemente trabaja con tal que le pague y poco le interesa lo que está ocurriendo, ¿no? Porque ella simplemente le da a comer a Gregorio, no le interesa si Gregorio está herido o no está herido. Y eso pasa muchas veces en la sociedad, ¿no? Personas que simplemente cumplen su trabajo y son indiferentes con lo que pueda estar sucediendo en su entorno con otros compañeros o con su trabajo en sí, ¿no? Eso es lo que va a pasar con la criada. Los inquilinos, por otra parte, simbolizan el aprovechamiento. Ellos el aprovecho y hasta ciertamente son mezquinos también, porque señalan que compran un periódico y se reparten cada uno una hoja para no gastar más, ¿no? Claro, inclusive han alquilado un cuarto, de hecho, para no gastar. Sucede que una de esas tardes Grete está tocando el violín. Me parece que es lo único que le relaja después de una dura semana. Uno de los inquilinos al escuchar le dice, oye, mira, entre ellos, como diciendo, la chica toca muy bien. Le dice, señor, su hija podría venir a tocar acá, ¿no? Para poder deleitarnos. Claro, cómo no, Grete. Los jóvenes les gustaría que toques para ellos. Grete complacida empieza a tocar el violín, cuando de pronto Gregorio escucha desde su cuarto, el segundo piso, el sonido del violín. Y piensa, ¿no? Y dice, ay, hermanita, sin pensar que yo te iba a dar una sorpresa. Pensaba matricularte en el conservatorio. Y no me iba a interesar lo que piense papá o mamá, porque al fin y al cabo yo amo tu música y yo sé que tú también la amas. Ay, hermanita, cómo me gustaría estar a tu lado y decirte que te amo. ¿No? Entonces Gregorio está pensando así muy bonito y todo de su hermana, porque Gregorio quiere a su hermana, pese a la dificultad, y bueno, y quiere a su familia. Gregorio decide salir en éxtasis para abrazar a su hermana y hacerle sentir que a pesar que es un insecto todavía, es humano y siente y ama. Pero él sale y no va a ser como lo que esperaba. Para empezar, los inquilinos al ver un enorme insecto se quedan sorprendidos, se miran entre ellos. ¿Qué es esto? El padre se da cuenta en la cara de los inquilinos y dice, señor, acabó la función, vámonos. Y uno de ellos, señor, ¿qué está haciendo usted? Nos ha hecho vivir con ese insecto. Nosotros lo podríamos denunciar, hacerle problema. Y señor, por favor, no, señor, no me hagan problema, es mi hijo. ¿Sabe qué, señor? No le vamos a hacer problema, pero yo no pienso pagar. Y tú tampoco nos largamos de acá, no largamos. O sea, aprovechan cualquier momento para no pagar y salir de la casa. Y esa fue la oportunidad. El padre baja la mirada como resignándose a que, bueno, no puede hacer nada. Sin embargo, Grete, ¿no? Que también muy interesante, ya no es una arete niña, es una arete adolescente. Y ustedes saben que también parte de las etapas, no en todos los adolescentes, pero la gran mayoría de adolescentes, son muy impulsivos, ¿no? A veces simplemente no miden lo que dicen, solamente
dicen lo que piensan, lo que sienten, y eso pasa con Grete. Grete está con cólera, está con el violín, y le dice, padre, olvídate que esa cosa pueda ser mi hermano, eso no es mi hermano, debemos deshacernos de esa cosa. ¿No te das cuenta que quiere quedarse en nuestra casa, se quiere apoderar de todo? Padre, hay que deshacernos de eso. Y el pobre Gregorio, el camino que le pareció corto al inicio, ahora le pareció muy largo. Dio la vuelta y llegó al puerto. Y de ahí empiezan, ¿no?, los conflictos de Gregorio, que tal vez tenía razón su hermana Grete. Lo mejor que él podía hacer era desaparecer. Y así que durante los días que siguieron, pues Gregorio dejó de comer y todo ello. Aparentemente parece que cayó en depresión, a sentirse una carga, un estorbo más. Y finalmente muere. Tras la muerte de Gregorio, pues la criada se encarga, lo botaba a un basurero, los padres se encargan de su trabajo, deciden tomar el tranvía junto a Grete, ya quieren cambiar lo que han vivido, tener nuevos aires. Cuando de pronto, es muy interesante al final de la historia, dice que Grete se levanta y los padres lo miran y sonríen, como que ya Grete esté en una edad en la cual podrían conseguirle un buen marido y de esa manera pues salir adelante. Y ahí vemos también una especie de deshumanización, ¿no? Padres que de repente ven a los hijos no como seres que hay que darle amor y cariño y dejar que se desarrollen y aprendan y que ellos elijan, sino como padres que buscan en sus hijos obtener ganancia, ¿no? Lo tienen como un objeto, ¿no? Y ahí el gran problema, ¿no? Entonces, esta obra, indudablemente, hay muchos aspectos en los cuales se puede ver la deshumanización, tanto en los actos como en los personajes, ¿no? Pero veamos algunos fragmentos y analicemos para poder ver estos temas, chicos, de la obra, ¿no? Bueno, ya teniendo un resumen de ello. Por ejemplo, primero dije, cuando Gregorio Sánchez se despertó una mañana después de un sueño intranquilo, se encontró sobre su cama convertido en un monstruo insecto. Estaba tumbado sobre su espalda dura y en forma de caparazón, y al levantar un poco la cabeza, vi un vientre abombado, parduzco, dividido por partes duras en forma de arco, sobre cuya protuberancia apenas podía mantenerse el cobertor al punto de ya resbalar al suelo. Hasta ahí, como vemos, hay descripciones detalladas, ya habíamos señalado parte de las técnicas tradicionales o decimonónicas. ¿Y cuál es el tema que podemos abordar? El tema del absurdo, ¿no? Tras un sueño intranquilo, amanece y se convierte en un monstruo. Ahora veamos otro fragmento muy interesante. Dice, pero ahora estaba muy derecho, vestido con un rígido uniforme azul, con botones, como los que llevan las ordenanzas de los bancos. Por encima del cuello alto y tieso de la chaqueta, sobresalía su gran papada. Por debajo de las pobladas cejas, se abría paso a la mirada despierta y atenta, de unos ojos negros. El cabello blanco, en otro tiempo desgreñado, estaba ahora ordenado y un peinado a raya brillante y exacto. Se señalaba que el padre muchas veces llegaba del trabajo y se acostaba con el uniforme y se levantaba también con el uniforme. Y vemos otro punto muy interesante como es. ¿Qué punto? Exacto, vamos a ver el tema de la alienación, ¿no? Cómo el sistema va a crear ciertos modelos los cuales van a seguir. ¿No? Y es que muchos en su trabajo también hacían lo mismo. Se acostaban con el uniforme para seguir trabajando, ¿no? Otro fragmento muy interesante es este de acá, dice, ¿qué profesión tan dura he elegido? Un día sí y otro también de viaje. Los esfuerzos profesionales son mucho mayores que en el mismo almacén de la ciudad. Además, se me ha endosado este ajetreo de viajar y el estar al tanto de los empalmes del tren, la comida mala y a deshora, una relación humana constantemente cambiante, nunca duradera, que jamás lleva a ser cordial, que se vaya todo al diablo. Ya vemos un Gregorio que está desesperado y cansado de la monotonía, ¿no? Y que podemos ver ahí, chicos, la rutina de la vida burocrática, ¿no? Claro, dice un día sí y otro también de viaje, o sea, todos los días es viaje y viaje, ¿no? Dice, los esfuerzos profesionales son mucho mayores en el mismo almacén
de la ciudad y además se me ha endosado este criterio de viajar, el estar al tanto de los empalmes del tren. Entonces, imagínate, ¿no? Una sociedad explotadora, pues el hombre se convierte en una pieza más, ¿no? Y igual que las máquinas, pues se establece una rutina. Les pongo este caso. Usted tiene su licuadora en casa, pues, ¿usted para qué utiliza la licuadora? Solo para licuar. Si usted tiene un termo en casa, un calentador, un hervidor, pues solo va a hervir el agua. Y algo muy similar está pasando con los hombres. Pues si él en la fábrica, ¿no? De calzado, se dedica solo a coser, pues todos los días se dedica a coser, a coser. Otro de repente se dedica a poner los pasadores en los calzados, todos los días poniendo los mismos. O sea, se está mecanizando al hombre, ¿no? En este caso. Y obviamente eso va a generar cierta monotonía, cierto estrés en los personajes. Pero muy aparte de ello también veamos otro fragmento. Entonces el padre le dio por detrás un fuerte empujón, que en esta situación le produjo un auténtico alivio, y Gregorio penetró profundamente en su habitación, sangrando con intensidad. La puerta fue cerrada con el bastón y a continuación se hizo por fin el silencio. Ese es el momento en que el padre ataca a Gregorio. Y ya habíamos señalado la imagen del padre, claro, asociado al principio de autoridad, ¿no? Una autoridad bastante agresiva, por cierto. Y así, pues, analizando la historia, la metamorfosis, podemos encontrar una serie de temas, ¿no? Bueno, en este caso, chicos, esta es la bibliografía que hemos empleado para el desarrollo de esta clase y los invito a que desarrollen la práctica y luego me sigan acompañando para ver el desarrollo de estas. Muy bien, chicos. Sigamos entonces entre unos minutos. Desarrollen su práctica.